Hola cuarto, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver el teorema del resto, un teorema interesante para aplicar con polinomios y para poder agilizar los cálculos al momento de realizar divisiones. El teorema del resto nos va a ofrecer una manera para poder calcular el resto de una división que se puede realizar aplicando Ruffini. Recuerden que en el video anterior explicamos cómo podíamos dividir polinomios y qué características tenían que tener el divisor para poder aplicar Ruffini. E hicimos divisiones por Ruffini. Ahora, el teorema del resto me va a decir el resto que va a tener esa división y lo voy a utilizar cuando solo me interese conocer el resto de la división. Porque si yo quisiera saber también el cociente, no me sirve. Tengo que aplicar directamente a Ruffini. Pero en el caso que a mí me interese solo el resto de la división, puedo aplicar este teorema y lo voy a hacer mucho más rápido. Veamos a continuación cómo lo haríamos. Supongan que a mí me piden calcular el cociente y el resto de dividir este polinomio llamado p de x igual a menos 5x cubo más 3x cuadrados menos 7 por este polinomio llamado d de x igual a x menos 2. En este caso yo puedo aplicar Ruffini, recuerden, porque el divisor tenía que tener esta forma. Tenía que ser x menos un número o x más un número. ¿Cuál era el primer paso que tenía que seguir para aplicar Ruffini? Tenía que tomar el polinomio dividendo, aquel polinomio que yo iba a dividir, y tenía primero que completarlo y ordenarlo en caso que no lo esté. En este caso, tengo que completar el polinomio, porque está ordenado, pero no está completo. ¿De qué manera lo completo? Y bueno, yo acá tengo este polinomio es de grado 3. Tengo el exponente 3, el 2, me falta la x a la 1. Entonces, para completar este polinomio, hacemos lo siguiente. Tengo el menos 5x cubo, tengo el más 3x cuadrado, me falta la x, entonces completo con un 0, siempre con un 0, ojo con no poner nada, hay que poner un 0, y después tengo el menos 7. Una vez que completaba y ordenaba el polinomio dividendo, recuerden que el polinomio que yo iba a dividir se llama dividendo, lo que hacía era armarme la tablita de Ruffini, una línea vertical y una línea horizontal, donde en este sector de acá iba a poner el numerito que me aparecía en el divisor, en este caso el menos 2, pero cambiado de signo. Como acá dice menos 2, acá voy a poner más 2, o simplemente 2. Luego acá iba a poner uno al lado de otro los coeficientes del polinomio dividendo, en este caso el polinomio p de x. ¿Qué quiere decir que ponía los coeficientes? Que solo ponía los numeritos que multiplicaban a la x. No iba a poner a la x. Entonces voy a poner con sus signos, ¿no? Menos 5, 3, 0 y menos 7, en ese orden. Por eso primero lo completo y lo ordeno. Menos 5, 3, 0 y menos 7. Y luego lo que hacía era bajar el primero y ir multiplicando y sumando o restando. Esto recuerden que está en el video anterior explicado con más detalle. Entonces tenemos menos 5 por 2, menos 10, lo pongo acá, 3 menos 10, menos 7, menos 7 por 2, menos 14, lo pongo acá, 0 menos 14, menos 14, y menos 14 por 2, menos 28, lo coloco acá, menos 7, menos 28 es menos 35. Como no tengo más columnitas, termino aquí y habíamos dicho que el último numerito que me aparecía era el resto de la división. Entonces a este numerito lo llamábamos r de x igual a menos 35. Y luego todos estos numeritos que me quedaban acá adelante iban a ser los coeficientes de mi polinomio, de mi cociente, del cociente de esa división. Entonces el cociente lo iba a armar con esos numeritos, pero le iba a bajar un grado al polinomio del que yo había arrancado. Yo había arrancado dividiendo este polinomio que era de grado 3. O sea, era con x a la 3 empezaba. Entonces el cociente va a empezar, en este caso como hay un menos 5, pongo menos 5 de x. Como acá dice A3, pongo 1 menos, 2. Si acá hubiera dicho 5, acá ponía x a la cuarta. Y después lo iba completando con los demás numeritos. Menos 7
x menos 14. De esta manera tenemos al polinomio cociente y al polinomio resto. El cociente de esta división es este y el resto de esta división es menos 35. Esto lo hacíamos todo cuando aplicábamos el signo. Ahora, lo que yo les dije es que el teorema del resto lo que me permite es, si a mí me dan este polinomio y este polinomio por el cual yo voy a dividir al anterior, me permite averiguar solo esto, sin necesidad de hacer todo este lío. Vamos a ver ahora cómo hacemos para obtener esto sin necesidad de hacer toda esta cuenta y aplicar todo el método de Ruffini. ¿Qué hice en este caso? Les acomodé lo que obtuvimos en la división anterior donde aplicamos Ruffini. Yo tenía el polinomio p de x, que lo dividí por el polinomio d de x, y me dio como cociente menos 5x cuadrado menos 7x menos 14, y como resto me dio menos 35. Recuerden, dividendo, divisor, cociente y resto. Esos son los nombres de los elementos de una división. Entonces dijimos, teorema del resto lo que me va a permitir es hallar este numerito, este menos 35. ¿Qué me dice el teorema del resto? Si vos querés saber solamente el menos 35, o sea que el resto vale menos 35, en este caso, no hagas todo lo anterior. Haz lo siguiente. Toma el polinomio que vas a dividir, es decir, este polinomio, el llamado p de x. Toma ese polinomio p y reemplazalo por el numerito que lleva el divisor cambiado de signo. Es decir, lo tengo que reemplazar por el mismo numerito que yo ponía acá en Ruffini. Acá en Ruffini, ¿qué hacía yo? Yo decía, bueno, como este hice menos 2, acá pongo 2 positivo. Entonces, para calcular el resto, según el teorema del resto, me dice, toma el polinomio que vas a dividir y lo vas a reemplazar por el opuesto de este numerito que aparece en el divisor. En este caso, lo tengo que reemplazar por más 2, porque acá dice menos 2. Y ahí vas a obtener el resto de esta división. Es decir, que haciendo esa cuentita, yo tendría que obtener, si el teorema no está equivocado, ese menos 35. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tomar el polinomio p y lo vamos a reemplazar por 2. Recuerden que esto quiere decir, en lugar de poner x, poner el número 2. Entonces me quedaría menos 5 por 2 al cubo. Menos 5 por 2 al cubo. Más 3 por 2 al cuadrado. Más 3 por 2 al cuadrado. Luego, menos 7. En este caso no hace falta completar y ordenar porque yo acá estoy reemplazando por un número. Y si yo reemplazo por un número, no tengo necesidad de completar con ceros y demás. Vamos a hacer la cuentita. Menos 5 por 2 al cubo, que es 8. Más 3 por 2 al cuadrado, que es 4. Menos 7. Continuamos. Menos 5 por 8, menos 40. 3 por 4, 12. Menos 7. Y efectivamente, menos 40 más 12 menos 7 es menos 35. Comprobamos entonces que en el caso que yo solamente quiera conocer el resto y no me interese hallar el cociente, si yo quiero saber también el cociente, igual no me queda otra que aplicar todo Ruffini. Pero si solo quiero conocer el resto, no voy a aplicar todo Ruffini. Digo, bueno, aplico el teorema del resto, tomo lo opuesto del numerito que aparece en el divisor, lo reemplazo en el polinomio dividendo, es decir, en el polinomio que estoy dividiendo, y el resultado de esa cuenta me va a dar el resto de esa división. ¿Por qué me interesaría solo saber el resto de una división entre polinomios y no el cociente? Y bueno, porque a veces me podrían preguntar o podría interesar saber si un polinomio es divisible por otro o si es múltiplo de otro, como nos sucede con los números. A veces con los números a nosotros nos surge la necesidad de saber si un número es divisible o es múltiplo, qué relación hay en ese sentido entre los números. Entonces, para entender un poquito más esto, vamos a dar un ejemplo con números primero. Así eso después lo aplicamos a los polinomios. Suponete que yo hago esta división con números. 40 dividido 5. Y luego voy a hacer esta. 42 dividido 5.
En la primera división sucede lo siguiente. Yo pongo 5 por 8, 40, al 40, 0. Quiere decir que el resto de esta división es 0. En la segunda división, en cambio, también me va a dar el cociente 8, 5 por 8, 40, pero esto va a tener un resto distinto de 0. El resto es 2. En este caso, el resto es 2. ¿Qué es lo que me dice el resto en una división? Me da la información si un número es múltiplo de otro o si un número es divisor de otro. Es decir, en el primer caso, como el resto me dio 0, yo puedo decir que 5 es divisor de 40, o que 40 es divisible por 5, o que 40 es múltiplo de 5. Son todos sinónimos. Ahora, en cambio, en la segunda división, como el resto no me dio 0, me dio distinto de 0, me dio 2, eso no va a suceder. Entonces yo puedo decir que 5 no es divisor de 42, o que 42 no es divisible por 5, o que 42 no es múltiplo de 5. Recuerden que son todos sinónimos. Lo mismo va a suceder con los polinomios. Yo siempre voy a tener un polinomio, en este caso lo llamé P, que voy a dividir por otro que lo llamé D, que es el divisor. Voy a obtener un cociente y voy a obtener un resto. Ahora, ese resto que yo obtenga y que lo puedo encontrar con el teorema del resto, sin necesidad de hacer todo el método de Ruffini, ese resto me puede dar 0, como en el caso de esa primera división que hice acá, o ese resto me puede dar distinto de 0. 1, 2, 3, 4, menos 8, menos 20, acá me dio 2, por ejemplo. Entonces, este numerito, es decir, el resto de la división, lo que me va a decir son los siguientes datos a tener en cuenta. Me va a decir si este polinomio P es divisible por D, o si P es múltiplo de D, o si D es divisor de P. Me va a dar esos datos. ¿En qué casos el polinomio P va a ser divisible por el polinomio D? Cuando el resto sea 0. Ahora, si el resto no es 0, no va a suceder eso. Entonces, resumiendo, si el resto de la división es 0, yo voy a decir que el polinomio P es divisible por el D, o que el polinomio P es múltiplo del polinomio D, o que el polinomio D es divisor de P. En cambio, si el resto no es 0, todo eso no va a suceder. Entonces, me piden analizar si un polinomio es múltiplo o si es divisor de otro, calculo el resto de la división y ahí puedo concluir en si es o no es así. Ejemplo de un ejercicio típico que me puede aparecer para que me surja la necesidad de aplicar el teorema del resto. Me dicen, ¿es verdad que P de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 es divisible por D de x igual a x menos 1? Me están diciendo si un polinomio es divisible por otro. Me podrían decir, es múltiplo, es lo mismo, ¿sí? Ahora, para saber si un polinomio es divisible por otro, yo tengo que conocer el resto. No me interesa el cociente. Yo podría ir a hacer todo Ruffini, pero no lo voy a hacer, porque digo, para esto está el teorema del resto. Entonces, para saber el resto de una división, yo quiero saber el resto, quiero saber si ese resto me da 0 o no, porque si el resto me da 0, entonces yo puedo decir que es cierto que este polinomio es divisible por este, pero si no me da 0, no. Entonces digo, bueno, para calcular el resto de esa división, lo que yo tenía que hacer era tomar el polinomio que iba a dividir, en este caso se llama P, y reemplazarlo por un valor. Ese valor por el que lo voy a reemplazar, lo voy a sacar del numerito que aparece en el divisor. Como en el divisor aparece menos 1, yo le tengo que cambiar el signo, entonces acá voy a poner un 1 positivo. Si hubiera dicho 1 positivo, acá ponía 1 negativo. Entonces, voy a reemplazar por 1. Entonces, voy a ir acá y en lugar de x, cada vez que me aparece x, voy a poner 1. Ahora voy a resolver esta cuenta. Efectivamente, esta cuenta me dio 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo divido este polinomio por este polinomio, el resto de la división es 0. Si el resto era 0, quería decir que sí, que ese polinomio era divisible por x menos 1. Entonces, mi respuesta acá va a ser sí, es verdad. Esto
me ayuda a introducir un concepto, o en realidad a recordar un concepto que nosotros ya vimos, el concepto de raíz. Nosotros el concepto de raíz lo habíamos utilizado con la función cuadrática, pero lo podemos retomar. ¿Y qué vamos a decir? Tomamos nota. La raíz de un polinomio es aquel número que al reemplazarlo en el polinomio genera que la cuenta dé cero. Entonces, en este caso, como al reemplazar 1 en este polinomio y al hacer la cuenta, esa cuenta me dio 0, yo puedo decir que 1 es raíz del polinomio. Entonces puedo decir x igual 1 es raíz de, en este caso, p de x. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, puedo afirmar que es raíz, porque cuando la reemplacé en el polinomio me dio 0. Entonces, en este caso, repasamos en qué situación yo podría aplicar el teorema del resto y además introducimos un nuevo concepto para los polinomios, que es el concepto de raíz. Aquel número que reemplaza en el polinomio me da 0.